gusto saludarlos una vez más. Y el día de hoy vamos a continuar estudiando nuestra colección acerca de las parábolas de Jesús. Y en esta ocasión quiero traer a su corazón la tercera parte de la parábola, la cual la hemos llamado un siervo de autoridad. Un siervo de autoridad, y la vamos a basar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12. El día de hoy vamos a ver el versículo 47 y 48, que a la letra nos dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Pues bien, yo sé que Dios el día de hoy nos va a hablar a nuestra vida. Siempre hemos mencionado de que Jesús tomaba las historias que sucedían a su alrededor y a través de ellas hacía una comparación para traer una enseñanza espiritual, una verdad espiritual en la vida de las personas que le escuchaban. Y el día de hoy eso sigue vigente. Dios sigue trayendo a nuestra vida las parábolas para que a través de ellos nosotros podamos entender muchos aspectos y muchos principios del reino de Dios. De tal modo que, como nos hemos estado haciendo la pregunta en cada una de las entregas que hemos estado viendo, es ¿cuáles son los misterios del reino encerrados ahora en esta parte de la parábola? Y el día de hoy vamos a ver dos aspectos muy importantes dentro del reino, dentro de lo que es ser un siervo de autoridad. La primera parte vamos a hablar acerca de lo vital de la voluntad del Señor. Lo vital de la voluntad del Señor. Cuán importante es la voluntad del Señor en la vida de todo aquel que quiere ser verdaderamente un siervo de autoridad, ejercer la autoridad que Dios nos ha dado, pero a través del servicio, a través de la administración de cada uno de los dones que Dios nos ha regalado. De tal modo que podemos ir viendo dentro de este pasaje que hemos leído que hay siervos que sí la conocen. Hay siervos que sí conocen la voluntad del Señor. ¿Por qué les digo esto? Dice el versículo 47, en su primera parte nos dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor. Quiere decir que habían siervos que sí conocían la voluntad de su Señor. En otras palabras, ¿qué es lo que su Señor quería en la vida de ellos? ¿Qué es lo que el Señor quería que cada uno de sus siervos pudiera realizar, hacer, vivir todos los días en su servicio, en su mayordomía? Porque hablábamos acerca de quién será ese mayordomo fiel y prudente al cual su Señor lo iba a poner para gobernar su casa. De tal modo que hay siervos que sí la conocen, pero déjenme decirles, es deber del siervo conocerla. Es deber del siervo conocer la voluntad de su Señor. Cuando realmente somos siervos de Dios, siervos comprometidos, que hemos entendido el llamado que Dios nos ha hecho para nuestra vida, la voluntad del Señor, conocer la voluntad de nuestro Señor, no es opcional. Es un deber. Yo necesito conocer claramente cuál es la voluntad de mi Señor. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que de esa manera vamos a poder saber
cómo agradar al Señor. Si usted no conoce la voluntad del Señor, ¿cómo pretende agradarlo si usted no sabe cómo se le agrada? Porque dentro de la voluntad está el hecho de que nosotros conozcamos qué es lo que le agrada al Señor. Pero también conocerla revela una relación íntima. Cuando usted conoce la voluntad de su Señor, está usted transmitiendo que realmente usted ha entablado, usted tiene una relación íntima con su Señor. De tal modo que sabrá escucharlo y sabrá conocer realmente esa voluntad. Porque cuando usted entabla una relación muy afectiva con alguien, usted llega a conocerlo. De tal modo que llega a conocer hasta lo que mucha gente le puede pasar desapercibido. Sin embargo, aquel que tiene esa relación puede conocer, y como comúnmente mencionamos, hasta sus secretos más escondidos. ¿Por qué? Porque hay una relación, hay una confianza entre uno y otro. Y cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, sobre todo esos misterios, esos secretos encerrados en la voluntad de nuestro Señor, estamos mostrando que hay verdaderamente una relación íntima con el Señor. Por eso es que es importante que yo como siervo conozca la voluntad de mi Señor. Pero también podemos entender que hay siervos que no la conocen. Desgraciadamente hay siervos o gente, personas que se dicen ser siervos, que no conocen la voluntad de su Señor. Si nosotros leemos otra parte del versículo 48, también su primera parte, vamos a ver que dice que más él, que sin conocerla, hablando de un siervo. ¿Qué quiere decir? Que hay siervos que no conocen la voluntad de su Señor. Y déjenme decirles que esto es muy grave, no conocerla. Es muy grave no conocer la voluntad de su Señor. ¿Por qué les digo que es muy grave? Porque dígame usted, si usted no conoce la voluntad del Señor, ¿qué es lo que va a hacer entonces? ¿Qué es lo que usted va a hacer si no sabe lo que el Señor quiere que usted haga? De tal modo, por eso vemos mucha gente en las iglesias que no hace nada, que no se involucran en nada, porque no conocen la voluntad de su Señor en su vida. Y cuando hablo de la voluntad de Dios, déjeme decirle algo. Mucha gente a veces toma el hecho de que en lo que conocemos como la Gran Comisión, dice, ir, predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Y mucha gente dice, bueno, eso es lo que a todos nos mandó a hacer Dios. Sí, pero esa no es la voluntad específica que usted como siervo debe conocer de lo que su Señor requiere, necesita de usted. Porque eso se lo ha dado a todos. Acuérdense que Dios y Jesucristo mismo comparaba el reino de los cielos, la familia de Dios, como un solo cuerpo, en el cual un cuerpo hay diferentes miembros y cada miembro tiene una función diferente. Ninguno puede hacer la misma función, y déjeme decirle, el ojo derecho no puede hacer lo que hace el ojo izquierdo, aunque los dos sirvan para ver. Haga usted la prueba, tápese un ojo y déjeme decirle si va usted a ver igual que si se tapara el otro ojo. La perspectiva, la dirección de visión siempre es diferente. ¿Por qué? Porque cada órgano, cada miembro del cuerpo tiene una función específica. No podemos decir que todo el cuerpo sirve para ver, porque las orejas no sirven para ver, la boca no sirve para ver. De tal modo que así sucede en el reino. No podemos decir que el ir y predicar el Evangelio es la voluntad específica de Dios solamente para mi vida. No, porque esa también es para todos.
No con eso le estoy diciendo que no hay que predicar, al contrario, hay que salir a predicar y cada que usted tenga oportunidad usted debe predicar, pero hay una voluntad específica de Dios para su vida que usted necesita cumplir como un siervo de Dios. Y si usted no la conoce, entonces, ¿qué es lo que va a hacer en el reino? ¿Qué va a hacer para agradar a su rey? El no conocerla no te permite agradarlo. Porque si usted no tiene una relación con Dios, no conoce la voluntad de Dios, entonces ¿cómo le va a usted a agradar? Va a ser casi imposible que usted lo haga. Por eso es importante el conocerla, pero sin embargo hay muchos que no la conocen. No conocerla revela solamente una relación superficial. Es una relación superficial en el cual mucha gente va, asiste a las reuniones, participa en cierta manera, pero no hay un compromiso, no hay un trabajo, no hay un servicio específico que cada uno tenga que brindar dentro del reino y sobre todo como una ofrenda de nuestra propia vida hacia nuestro Dios, hacia nuestro Rey. Por eso les digo, hay siervos que no conocen. Y es grave, hermanos, el que no conozcamos la voluntad de Dios. Hay mucha gente que se pasa toda su vida en la iglesia, aparentemente en las cosas de Dios, pero terminan su paso por esta tierra, mueren y nunca conocieron la voluntad de su Señor. Es muy triste, ¿por qué? Porque la palabra escrita de Dios nos muestra cuál es la voluntad de nuestro Dios. Por eso es importante que nosotros vayamos a las Escrituras. ¿Qué otra cosa vemos dentro de esto que le hemos llamado lo vital de la voluntad de Dios? Es que también no debemos ser indiferentes a ella. No podemos ser indiferentes a la voluntad de Dios. Hay mucha gente que conoce la voluntad de Dios, mas sin embargo es indiferente a esa voluntad. Y este pasaje que leímos nos lo decía. ¿Por qué? Porque dice aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, dice el versículo 47 en su segunda parte, no se preparó. Al no prepararse, está demostrando una indiferencia a la voluntad de su Señor. No le interesa obedecerla, por eso la puede conocer, pero sin embargo no se involucra y no procura obedecerla. ¿Qué otra cosa vemos? Que no le importan los resultados. De tal modo que no se preparó. Este siervo dice que ya siendo puesto como autoridad en su casa, dice, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó. A él no le interesaba qué resultado tenía que traer la aplicación de su autoridad dentro de la casa de su Señor. De tal modo que no le interesaba qué es lo que pudiera resultar. Y de ahí vemos que no tiene visión, no tiene metas. Una persona que no se prepara, una persona que no se adiestra para poder desarrollar algo, lo que está demostrando es que no tiene visión, no tiene metas, no tiene un futuro. Va en su vida, camina todos los días en su vida a ver qué sale, a ver qué resulta, a ver si de casualidad por ahí a Dios se le ocurre bendecirme y me cae alguna bendición o de repente sucede algo. No tiene una meta, no tiene una visión en que caminar. Y como decíamos en alguna ocasión, quien no sabe a dónde va, ya llegó. Y así hay mucha gente que por eso no se mueve, no se involucra, porque no le interesa tener resultados, ni tener visión, ni mucho menos lograr metas. Y eso es lo que vemos nosotros en este pasaje también dentro de esta parábola. ¿Qué otra cosa vemos? Que es necesario hacerla. Es necesario hacer la voluntad del Señor. No basta solamente con conocerla.
yo tengo que hacerlo, tengo que poner manos a la obra dentro de esa voluntad. Dice la tercera parte del versículo 47, dice que ni hizo conforme a su voluntad. O sea, no hizo nada. No le interesó hacer nada con esa voluntad que conocía de parte de su Señor. ¿Eso qué demuestra? Demuestra que a él no le interesaba lo que pudiera suceder, de tal modo que cuando nosotros realmente nos involucramos y queremos, sentimos la necesidad de hacer la voluntad de nuestro Señor, estamos demostrando obediencia. Cuando usted entiende que es necesario que usted haga la voluntad de su Señor, usted va a estar demostrando obediencia, pero también va a demostrar compromiso. El compromiso es también importante dentro de nuestra relación con Dios, de nuestro caminar en el reino de Dios. Yo necesito conocer la voluntad de Dios para obedecerla, pero también para tener un compromiso con Él y decirle: Señor, aquí estoy. Conozco lo que tengo que hacer y nada ni nadie me va a evitar que yo cumpla con mi responsabilidad, lo que yo tengo que realizar, con lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque hay un compromiso y no va a dejar que nada ni nadie se interponga entre eso, de tal modo que Él pueda entregar buenas cuentas de su autoridad. ¿Qué otra cosa vemos? Que cuando usted hace la voluntad de su Señor, está demostrando el amor. Está demostrando el amor que usted le tiene a su Señor. No solamente el respeto, no solamente el reconocimiento de que Él es nuestro Señor, nuestro Dios, sino que le amamos y con gusto hacemos lo que Él le gusta que hagamos, que nosotros podamos realizar lo que es su voluntad, lo que nos ha revelado, nos ha declarado su voluntad, y con amor, no con pesar, no con angustia, sino con amor, el poder decir: Señor, con gozo voy y hago lo que tú quieres que yo haga. Eso vemos cuando nosotros nos damos cuenta cuán importante es hacer la voluntad de Dios. Pero también tenemos que entender que su ignorancia te lleva a equivocarte. Tu ignorancia te puede llevar a equivocarte. Así como es importante conocer la voluntad de Dios, y también hablamos acerca de los que también no la conocen, pero su ignorancia le puede llevar a equivocarse. Dice la segunda parte del versículo 48, que hizo cosas dignas de azotes. ¿Quién lo hizo? Dice que aquel siervo que, no conociendo la voluntad de su Señor, hizo cosas que merecían azotes. ¿Qué quiere decir? Que al no conocerlo hizo cosas que se lo llevaron a equivocarse y a tener una consecuencia no muy agradable en su vida. ¿Por qué? Porque sin dirección te estás tropezando. Sin dirección te puedes estar tropezando. Por eso hay mucha gente que de repente empieza a sufrir muchas cosas en su vida. Nada le sale bien. Cada cosa que emprende no resulta, se tropieza, se cae, tiene que volver a empezar. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a conocer la voluntad de su Señor y caminar en esa voluntad. Caminamos de acuerdo a nuestros criterios, caminamos de acuerdo a lo que sentimos o pensamos, y no precisamente a lo que realmente Dios quiere hacer. Y comete muchos errores que los llevan a estarse tropezando y a estarse equivocando. Por eso es importante entender que no puedo ser ignorante, porque estarás padeciendo y no entenderás por qué. Hay mucha gente que está padeciendo y no entiende por qué. Y a veces que decimos: pero yo voy a la iglesia, yo canto, a lo mejor estoy dentro de un ministerio, sí, pero no estás cumpliendo realmente la voluntad de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque no la conoces, y al no conocerla estás haciendo lo que te viene a la mente, lo que te viene a tu corazón, lo que bien entiendes, pero que realmente no es la voluntad de Dios. Y es a lo que se refiere. De repente hacemos cosas dignas de azotes.
Y a veces no entendemos, pero hay una ignorancia que no nos deja que podamos conocer para cambiar esa condición en la que estamos viviendo. Por eso es importante. ¿Qué otra cosa vemos en este pasaje? Porque es vital. La consecuencia de no hacerla. Hay una consecuencia al no hacer la voluntad de nuestro Señor. No crean que todo al Señor se le pasa. No. Hay una consecuencia si usted conozca o no conozca la voluntad de Dios. Si usted no la hace, hay una consecuencia. Por eso es que dice la cuarta parte del versículo 47, dice: recibirá muchos azotes. Y la tercera parte del versículo 48 dice: será azotado poco. Pero al fin y al cabo, uno va a recibir mucho, otro va a recibir poco, pero al final de cuentas son azotes. ¿Qué quiere decir? Que hay una consecuencia del no hacer. Uno, porque conociéndola no la hizo. Otro, por no conocerla tampoco la hizo. Pero de todos modos, la ignorancia no te exime de culpa. La ignorancia no te exime de culpa. La conozcas o no conozcas la voluntad de tu Dios, de todos modos hay una culpa. ¿Por qué? Porque si tú dices ser siervo, lo primero que necesitas es saber qué es lo que quiere tu Señor, para qué te contrató, para qué te llamó, qué es lo que tienes que hacer, por qué te va a pagar algo. Y si no sabes qué hacer, qué es lo que te va a pagar sin hacer nada, entonces no podemos ser congruentes con eso. De tal modo que hay una consecuencia de no hacer la voluntad de nuestro Señor, porque la ignorancia no te va a eximir de la culpa. De todos modos, dice la Biblia, hay una consecuencia. Quizá a algunos les den más azotes, quizá a otros menos, pero al fin y al cabo, como les decía, son azotes. Y no creo que a usted, por lo menos a mí, no me gustaría que Dios me azote. No sé si usted. ¿Por qué? Porque hay gente que a veces, como comúnmente conocemos en el mundo, hay gente masoquista que le gusta sufrir. Si somos verdaderos siervos de Dios, créame decirle que no aplica eso en nuestra vida. Los siervos de Dios no es que no suframos, hay situaciones que nos hacen sufrir, pero ya buscarlo deliberadamente ya no es congruente con nuestro servicio. La negligencia no te califica para recibir autoridad. La negligencia no te califica para recibir autoridad. ¿Por qué? Porque Dios no te va a poner de autoridad si no conoces lo que tienes que hacer. Y otra parte de la negligencia es aquel que sí lo sabe, pero no lo hace. En esas condiciones no somos bien calificados. Es más, serán reprobados los que con negligencia actúan y no van a poder calificar para recibir autoridad, por mucho que usted lo desee, por mucho que usted se lo pida a Dios. Pero si usted es negligente en la voluntad de su Señor, no puede recibir autoridad. Y si de casualidad tiene autoridad, como le decíamos la entrega anterior, en algún momento le será retirada esa autoridad, porque hay consecuencias al ser negligentes. Pero bien, el segundo punto del que quiero hablarles, como les decía, dos puntos importantes. El primero que hablamos en esta parte fue acerca de lo vital de la voluntad del Señor. Lo cuán importante es, cuán vital es que yo conozca esa voluntad, que yo la haga, que yo me prepare, que sea un buen siervo para que entonces Dios me dé autoridad. ¿Qué otra cosa vemos? Lo que espera de ti el Señor. Lo que espera de ti el Señor. Como les decía yo al principio, en la primera entrega, Dios hizo una convocatoria, un casting para llamar a siervos sobre los cuales depositar autoridad. Pero ¿qué es lo que espera entonces el Señor de ti después de todo lo que hemos hablado? Número uno, hay una demanda, la demanda del Señor. ¿Qué está demandando de ti el Señor?
porque dentro de lo que espera hay algo que Él te ha demandado y que te va a demandar que tú le entregues a Dios, que tú puedas demostrar que vale la pena que sobre ti ponga autoridad. Si vemos en el versículo 48, en la cuarta parte, dice: porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Aquel que se le ha dado mucho, dice, mucho se le demandará. Por eso le decía, la demanda del Señor. ¿Qué estamos viendo aquí? Primeramente, el Señor no es escaso para dar. Algo que tiene nuestro Dios, que Él no es escaso. Y como comúnmente decimos, Él no es codo para cuando nos da. Él no es tacaño para darnos. Él no es escaso, Él nos da en abundancia. Dice la palabra de Dios que muchas veces nos da más allá de lo que esperamos. ¿Recuerda usted la parábola de la fiesta de las bodas? Dice que preparó lo mejor, lo más gordo, porque Él no es escaso en el momento en que nos da. Dios no te quiere limitar la autoridad ni darte bendición de poquito. Él quiere derramar sobre ti ese poder de autoridad. Él quiere derramar sobre ti esa bendición que viene de lo alto. Pero necesitamos nosotros entender que al que le da mucho, mucho se le demandará. Porque Él no es escaso, Él te da mucho. No digas entonces el día de hoy que no tienes. Hay mucha gente que cuando le pide Dios, cuando su Señor le dice, haz esto, no tengo, no puedo, no sé. Si Dios te quiere dar, tú no puedes decir, no puede existir en tu vocabulario, no tengo, no sé, no puedo. Porque el Señor no te va a dar escasamente, te va a dar en abundancia. Él te ha dado mucho. Por eso usted no puede decirle a Dios que no. Y eso es lo que Dios va a demandar de ti. Es lo que Él espera de ti como Señor. La autoridad no es poca cosa. Él te ha dado autoridad para que la uses. Como siempre les he dicho, Él nos ha dado poder. ¿Para qué? Para poder, no para decir no puedo. Por eso la autoridad no es poca cosa, no la menosprecies, ni hagas mal uso de ella. Tienes que hacer un buen uso, tienes que honrar esa autoridad que Dios te quiere dar. Por eso dice aquí que todo aquel al que se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Y hay mucha gente que precisamente no quiere compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que Dios después les tenga que pedir cuentas de eso. Y mejor que dicen, no quiero nada. Sin embargo, están sufriendo, están deseando que Dios actúe en sus vidas, pero no quieren entregar sus vidas a Dios. El Señor te demandará en proporción a lo que te dio. El Señor te va a demandar en proporción a lo que Él te dio. Y es algo que usted tiene que entender. Dice esta parte que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Esa es la proporción de lo que Dios va a demandar de tu vida, de tu mayordomía, de la autoridad que Dios te ha dado. Por eso es importante esta parte. ¿Qué otra cosa vemos? La petición del Señor. Hay una petición de parte de Dios para tu vida. No solamente hay una demanda, hay una petición. Dice el versículo 48 en su última parte: y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Qué vemos aquí? Que darte autoridad es símbolo de confianza. Lo primero que tenemos que entender es que cuando Dios te da autoridad es porque Él está confiando en ti. Por eso dice que al que mucho se le haya confiado, porque le decía, la autoridad no crean que es poco, autoridad es algo tan valioso, pero precisamente esa autoridad nos ha sido confiada, de tal modo que esa autoridad que Él nos regala es un símbolo de la confianza que Él está depositando en ti y en mí. Pero también dice que más se le pedirá, de tal modo que solo un siervo de autoridad supera las expectativas.
Solo un siervo de autoridad tiene la capacidad y es capaz de superar las expectativas. Porque dice esta palabra, al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. No dice que mucho se le va a pedir, sino más allá de eso mucho que Dios nos ha dado. Por eso solamente el siervo de autoridad supera las expectativas de lo que muchas veces, aún en nuestra mente, podemos pensar que podemos dar, que podemos actuar, que podemos hacer. El buen siervo, el siervo de autoridad va a superar eso. ¿Por qué? Porque Dios nos está confiando algo tan valioso y tan poderoso que Él espera que cuando te pida tú le des más allá de lo que Él te está pidiendo, puesto que Dios así hace con nosotros. Cuando Él te pide que tú le des los diezmos es porque Él quiere bendecirte en sobreabundancia, dice ahí Malaquías 3. Cuando Él te pide ofrenda es porque Él te quiere bendecir más. Él siempre supera nuestras expectativas. Por eso también Él espera que un verdadero siervo de autoridad supere las expectativas. Por eso es importante que nosotros entendamos. Él sabe que podemos dar más. Por eso les decía en una ocasión, Dios no se está fijando de en qué condiciones llegas. Dios está viendo lo que es capaz de hacer en tu vida y a través de tu vida para bendecir a otros. Lo que tú eres capaz de hacer. Por eso es que cuando Él te da autoridad, porque Él sabe que eres capaz, o por lo menos espera que seas capaz de superar eso que Él espera de ti. Aunque no podemos engañarlo, tenemos a un Dios omnisciente, Él lo sabe todo, pero para que podamos entender que muchas veces Él está esperando que nosotros demos más allá. Por eso dice la Biblia que da a 7 y aún a 8. Porque podemos dar más allá de lo que a veces nosotros pensamos. Y eso es lo que el Señor nos está hablando el día de hoy. Y déjame hacerte una pregunta. ¿De cuáles siervos vas a ser tú? ¿De cuáles siervos vas a ser tú? De esos siervos sobre los cuales se deposita la autoridad, siervos que conocen la voluntad de Dios, siervos que aplican la voluntad de Dios, siervos que realmente buscan agradar a su Señor. ¿De cuáles vas a ser? El Señor ha confiado en ti su autoridad, no la deshonres. Si Dios te ha dado autoridad, es porque ha confiado en ti y te ha depositado esa autoridad. No deshonres eso que Dios te ha dado. La autoridad como siervo está en conocer y hacer la voluntad de su Señor. La autoridad, la verdadera autoridad de un siervo, de tú como siervo, está en conocer y hacer la voluntad de tu Señor. Y Dios espera que nosotros podamos ser esos siervos de autoridad que manifiesten su poder y su gloria donde sea que nos paremos. Por eso es importante lo que hemos estado hablando. Y antes de despedirnos, déjeme orar por usted. Déjeme poner su vida en las manos de Dios y usted mismo entréguele a Dios su vida. Dígale al Señor, aquí estoy. Haz de mí lo que quieras. Haz de mí un siervo de autoridad y estoy dispuesto a escuchar tu voluntad, a conocerla, a hacerla, a vivirla todos los días. Y va a ver usted cómo Dios lo va a bendecir y usted será bendición para mucha gente a su alrededor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo que nos das, Señor, de estudiar tu palabra. Tú estás buscando siervos de autoridad, siervos fieles y prudentes sobre los cuales tú los pongas para gobernar tu casa, ponerlos sobre todos tus bienes, sobre todo lo que te pertenece, Señor. Y eso no es otra cosa que lo que quieres es delegarnos, derramar sobre nosotros
de tu autoridad para ejercerla, Señor, sobre la creación, en este mundo, Señor, donde estamos, para que la gente pueda conocer, Señor, que tenemos a un Dios poderoso, un Dios de amor, un Dios capaz de transformar vidas, capaz de dar dirección a cada persona, Señor, que a lo mejor vive desviado, vive angustiado, vive frustrado, Señor, por tantas cosas que vive y que a veces no entiende, pero que, Señor, podemos ser esos instrumentos que los lleven a tus pies y que muestren tu poder a través de la autoridad que tú nos has regalado. Hoy te damos gracias por tu palabra, Señor. Séllala, que tu Espíritu Santo realmente nos redarguya, nos lo grabe en nuestro corazón para que podamos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, Señor. Para que, Señor, tu gloria y tu poder se manifiesten en cada momento, Señor, porque los siervos de autoridad, cuando abren su boca, Señor, vienen y reciben el respaldo de tu parte para que, Señor, lo que ellos hablen sea de bendición, sea hecho, Señor, con el poder que viene de lo alto, Padre. Te damos gracias por este tiempo. Yo pongo en tus manos a cada uno de los que hoy han escuchado esta palabra, para que tú los bendigas, para que tu Espíritu Santo los convenza y que a partir de hoy puedan vivir una vida de autoridad y de victoria, verdaderamente manifestando que tú vives en nuestros corazones. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y antes de irnos, permítame dejar en sus corazones este pensamiento. El siervo que recibirá autoridad es el que anhela cumplir la voluntad del Señor. El siervo que recibirá autoridad es el que anhela cumplir la voluntad del Señor. Ese eres tú. Que Dios te bendiga y nos vemos para la próxima.